Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en el que vean esta clase. Voy a darle continuidad a lo que vimos en la sesión anterior con respecto a pensamiento tercer orden. Y solamente quiero aclarar dos puntos: nuestra línea de investigación, la construcción del objeto de estudio y cómo este objeto de estudio va de la mano con aquello que llamamos pensamiento tercer orden. Primero, nuestra línea de investigación, como bien se señala, se llama ciencia, género y tecnología en la psicología y en la terapia familiar sistémica. Esta aclaración la hago para que lo podamos distinguir de terapia familiar sistémica con perspectiva de género, donde en el primer caso, en nuestra línea de investigación, es cómo autores, sociólogos, sociólogas, filósofas de la ciencia pueden mirar la construcción de la tecnología, en este caso la tecnología psicológica, en este caso particular a la terapia familiar, es decir, cómo la filosofía de la ciencia, cómo la sociología de la ciencia, cómo los estudios críticos de género pueden mirar y cuestionar a la terapia familiar como una tecnología de época. Luego entonces, al momento que distinguimos de terapia familiar con perspectiva de género, notamos precisamente que que en ese caso hay una mirada poco crítica y hasta complaciente, donde solamente buscan incluir a sus preguntas, a sus interrogantes: ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres dentro de la terapia familiar? Que no es nuestro caso. Habiendo dicho lo anterior, voy a retomar los principios precisamente para estos principios para ir aclarando y evidentemente ir introduciendo a nuestras autoras, digamos, pilares o centrales dentro de esta construcción del conocimiento desde un enfoque crítico, ¿no? De ciencia, género y tecnología, y con ello poder abordar lo que es pensamiento tercer orden, ¿no? Porque precisamente, para irme adelantando poco a poco, sé que hay un texto en Latinoamérica, particularmente el autor es mexicano, que habla del pensamiento de tercer orden. Sin embargo, haciendo una crítica a nivel estructural y a nivel de contenido, podríamos notar lo siguiente: de casi 250 cuartillas, solamente el autor cita dos veces a las autoras originales. Es decir, no le da el reconocimiento adecuado y suficiente a Teresa McDowell, a Carmen Goodson Martin y a María Bermúdez dentro precisamente de lo que se comprende pensamiento de tercer orden, ¿no? Para empezar, podríamos hablar de una crítica a nivel estructural. A nivel de contenido, no se puede considerar un pensamiento de tercer orden sin los planteamientos críticos del feminismo, los planteamientos críticos de los movimientos antirracistas, y evidentemente no se puede considerar un pensamiento crítico sin los movimientos LGBT. Ujú. Esto es porque, analizando ese libro y su propuesta acerca del diálogo conciliador y no sé qué tanta cosa, del diálogo de la cuestión indignada y luego a la conciliación, no tengo ni idea, no me acuerdo muy bien del subtítulo, se puede notar que hay una explicación muy cargada del marxismo, y además es un error, nuevamente, que lo vivieron incluso los movimientos feministas cuando creyeron que el marxismo en sí mismo iba a traer la emancipación de las mujeres, y eso era una conclusión que se retomaba precisamente de Engels. Sin embargo, y esto lo podemos ver como evidencia de la traición hacia el movimiento feminista por parte de los movimientos obreros, ¿no? Particularmente el movimiento por la liberación de las personas afroamericanas, donde precisamente Martin Luther King abogaba por la libertad de los hombres afroamericanos, no así las mujeres, y las mujeres tuvieron que configurar su propio movimiento feminista, negro, antirracista, y que de ahí surge la interseccionalidad, y la interseccionalidad es un contenido importantísimo dentro del pensamiento de tercer orden de las autoras originales, Carmen Goodson Martin, Teresa McDowell y precisamente María Bermúdez, que no se ve reflejado en ese texto. Entonces, por eso hacemos una distinción de dónde nos estamos situando, qué comparaciones podemos ver de la literatura disponible en México, y precisamente en esta separación nos distinguimos por plantearnos desde
estas condiciones, ¿no? Regresando al punto de la construcción de la ciencia, cuando hablamos precisamente desde este lugar y cómo lo vamos engarzando con la terapia familiar, nos preguntamos o siempre estamos investigando estos efectos de la ausencia de las mujeres, la diversidad sexual en la ciencia, evidentemente la diversidad racial. ¿Cómo influye el género y todas las diversas categorías sobre los métodos, conceptos, teorías, estructuras de la organización de la misma ciencia? ¿Y cómo es que la ciencia reproduce estos esquemas de prejuicio de clase social, de género y heteronormatividad y evidentemente racial dentro de la psicología y de la psicología clínica? Esto nos lleva precisamente a repensar la epistemología, la ontología y la metodología que se ha empleado históricamente en la psicología y en la terapia familiar sistémica. De ahí que podríamos comparar en esta, pues ahora sí que en este cuadro, ¿no? Lo que consideramos como ciencia, que en efecto, la ciencia es un sistema de símbolos que históricamente excluyó a las mujeres y a las diversidades raciales, diversidades sexuales, entre otras intersecciones, y que de ahí recuerdo una alumna que me preguntaba, bueno, y aquí pareciera que la sentencia está contra la ciencia y no contra quienes hacen ciencia. Bueno, es que va junto con pegado. La ciencia no podría existir sin la práctica humana y la práctica humana, particularmente una que se establece después de finales de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría, está convocada y está elaborada principalmente por hombres cis, heterosexuales, caucásicos, americanos y europeos, ¿no? De clase media alta. Entonces, estas propuestas, ¿no? que miran a la ciencia como supuestamente objetiva, neutral, apolítica y universal, trae consigo una promesa de proyecto civilizatorio. Y esta noción la retomó de Bruno Latour, un sociólogo muy importante de la ciencia que hace unos años falleció, ¿no? Ahora, la crítica que se establece desde los planteamientos del feminismo tiene que ver con que consideramos que se construye conocimiento a través de la parcialidad. Es decir, son conocimientos muy particulares y que ilustran no solamente los objetivos de quien hace la investigación, sino que precisamente ilumina, ilustra, enseña, ¿no? Cuáles son las interseccionalidades de la persona que hace ese proyecto de investigación. Por lo tanto, es poco probable que se pueda generalizar. Y esto uno pudiera decir, bueno, pero hay una serie de estudios, sobre todo los estudios de vacunas, que pudieran considerarse como aquellos que puedan aspirar a una generalización, porque millones de personas se aplican vacunas. En efecto, sin embargo, también hemos visto que cuando hace falta la interseccionalidad dentro de la construcción de la biomedicina, pues pudiéramos implementar una serie de críticas. De hecho, esas las establece la doctora Fernanda Pérez Gay al citar precisamente los estudios que proponen tanto esta Gina Rippon, Cornelia Fine, Daphna Joel, sobre cómo la ciencia tiene una serie de esquemas a los cuales se les debe de ir cuestionando, ¿no? Entre ellos, bueno, hacen 8 planteamientos muy particulares para corroborar que los estudios realmente no se pueden generalizar, dado que en factor de tiempo no se pueden mantener los resultados iguales, ¿no? En el momento de su aplicación y tendríamos que ver los factores socioculturales en el momento en el que se estableció el estudio, el tipo de participantes que estuvieron presentes. Entonces, todos esos son elementos que hacen que la ciencia no sea algo generalizable. Que tiene consistencias, eso sí, tiene consistencias, pero estas nuevamente obedecen a una serie de particularidades, ¿no? También retoman que aunque haya una crítica, hay que reconocer que es un medio para resolver problemas sociales, la misma ciencia, que no es neutral y además de que hay que reconocer su uso bélico. Yo pongo siempre estos periodos históricos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría, porque son los momentos cruciales de mitades del siglo XX para la configuración de la ciencia moderna y evidentemente para entender la ciencia posmoderna. Y ahí en todos esos debates habita la configuración de la terapia familiar, que este es otro punto súper importante, ¿no? En la configuración de lo que estamos comprendiendo como pensamiento de tercer orden, hay un principio Foucaultiano que tiene que ver con sacar al sujeto del centro universal, ¿no? O sea, como el eje rector del conocimiento. Porque si ustedes leen
algún texto de terapia familiar y que retoma la parte histórica, siempre va a estar hablando de héroes. Es decir, su planteamiento histórico ilustra únicamente al sujeto, al genio, al padre fundador, y jamás ilustra el momento y el acontecimiento histórico del cual este sujeto se vio beneficiado para configurar sus propuestas teóricas, sus implementaciones metodológicas. Entonces hacemos un giro interpretativo, dejamos de ver padres fundadores, dejamos de ver héroes y vemos acontecimientos y coyunturas políticas. Es decir, lo que decía Michel Foucault, que aquí ha muerto el hombre y lo que hemos puesto es precisamente las estructuras, ¿no? Estamos en un estructuralismo, las estructuras que posibilitaron que sus dispositivos se pudieran implementar. En este caso, estaremos hablando de acontecimientos históricos en esos periodos, después de la Segunda Guerra Mundial, inicios de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos implementa políticas de adecuación familiar y de integración debido al oleaje migratorio que se estaba viviendo en ese preciso momento, donde rescataron tanto personas de Europa principalmente y personas de América Latina, particularmente de Argentina, que se estaba viviendo precisamente uno de los acontecimientos coyunturales de Argentina que tiene que ver con el peronismo y que de ahí se beneficia Salvador Minuchin de esta digamos, acogida por parte de Estados Unidos de una serie de migrantes y que las políticas conservadoras de ese momento posibilitaron una serie de financiamientos para que se llevaran a cabo estudios sobre la sexualidad, sobre la vida familiar y evidentemente sobre la castidad y el control de la misma sexualidad, ¿no? Por eso ahí empiezan a aparecer los estudios de William Master, Virginia Johnson acerca de la sexualidad que quieren contrarrestar las propuestas de Anna Freud, por ejemplo. Otro elemento coyuntural importante, la configuración de la terapia familiar como una propuesta, digamos, que amplifica la intervención de la psicología clínica, porque en ese momento histórico solamente existían estudios conductistas, de los cuales precisamente veían solamente el individuo y la terapia familiar, pues evidentemente amplía su enfoque. Y eso indicaba que precisamente la psicología estaba atomizando, ¿no?, su objeto de estudio o conducta observable, medible, cuantificable, mientras que la terapia familiar se nutría de una propuesta de un austriaco rescatado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que en 1943 logra publicar la Teoría General de los Sistemas justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque él ya tenía su obra escrita 5 años antes, pero debido a la quema de libros que estaban llevando a cabo los nazis, pues él se vio obligado, Ludwig von Bertalanffy se vio obligado a guardar su obra y esperar a que pasara la guerra. O sea, es un superviviente y es rescatado por parte de esta política migratoria de Estados Unidos de la época. Y en ese sentido estamos viendo precisamente que la terapia familiar sistémica no tiene de origen una teoría psicológica, sino una teoría general, que básicamente es una metafísica, la cual aspira a la totalidad, es decir, a la capacidad de la explicación del todo a través de una serie de principios, los cuales van a distinguirse, digamos, de un sistema a un conjunto, ¿no? O sea, los planteamientos de Ben Euler se van a ver eh, testeados, ¿no?, por Ludwig von Bertalanffy por su propuesta precisamente de los sistemas, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Menciono también estos acontecimientos coyunturales que afectaron evidentemente la terapia familiar, porque si bien ya estoy diciendo que en esa época hay un interés de la regulación de la vida íntima de las familias, también hay una serie de implementaciones políticas, como por ejemplo Joseph McCarthy, que manda a hacer una serie de vigilancias con respecto a la homosexualidad o a la práctica homosexual de esa época, donde estamos viendo precisamente que es por primera vez a nivel nacional, por parte de los medios oficiales de Estados Unidos, que se habla acerca de la homosexualidad en una de las conferencias nocturnas que este militar llevaba, pues precisamente, digamos, comunicando dentro de estas audiencias públicas, ¿no? Entonces eso es súper importante porque lleva a la configuración de una serie de vigilancia acerca de la sexualidad, se estimulan tanto proyectos que buscan la regulación de la vida familiar, así como de la sexualidad, tratando de impedir
precisamente el divorcio, la homosexualidad y la prostitución. Todo eso está pasando en esa época de la cual se vio beneficiada la terapia familiar, lo que lleva a una serie de conclusiones, si bien no de relación causa-efecto, pero sí a una serie de propuestas que van a tener este corte. Este corte conservador. Por lo tanto, tendríamos ahí que considerar si pensamiento tercer orden, y nada más spoiler, es el pensamiento de sistemas. Estamos viendo que este sistema terapéutico se vio influenciado por el sistema político, el cual en la época buscaba la reintegración de las mujeres a la vida familiar para que se restablezca la división sexual del trabajo, los roles particulares de hombres y de mujeres, y de ahí que los medios de comunicación también sean un factor importantísimo para la implementación de un imaginario y de un deseo digamos, de la vida americana como un modelo de salud. Ujú. Entonces, todos estos elementos van a nutrirse para que en la propuesta, incluso particularmente de Salvador Minuchin, se mencione en este libro Técnicas y Terapia Familiar los tipos de familias y además la adecuación de una estructura que está conectada con esta vida saludable a nivel de lo familiar y que va a influir en México con obras muy pues, evidentes como la de Lauro Estrada cuando habla del ciclo vital de la familia, donde está hablando que la, la familia es ese grupo natural, ¿no? Del cual pues pasa por una serie de ciclos y que establezca una naturaleza biológica de la familia, cuando eso no es existente. Lo más cercano podríamos hablar de el cuerpo de la mujer, ¿no? Que tiene la capacidad reproductiva, eso sí se podría considerar como natural, ajá, pero los consensos, las agrupaciones a nivel de lo que vamos a comprender como familia, que es esta unión, este matrimonio, pues tiene un componente totalmente político. Que viene siendo esta parte de los acuerdos, el hecho de que exista una validación legal por parte del Estado y que diga, ustedes sí son pareja y sí se pueden casar y tienen derechos como pareja, que va a fundar una familia, eso lo hace totalmente artificial. Pero bueno, ya lo podríamos ver. Entonces, como se van dando cuenta, ciencia, género y tecnología es muy allegada a pensamiento tercer orden, porque ciencia, género y tecnología revisa esto que se menciona por parte de Teresa McDowell, Carmen Goodson Martin y María Bermúdez, como los sistemas de los sistemas. Entonces, para regresar a nuestros principios fundamentales de reconocimiento de los aportes feministas y sobre todo desde planteamientos del sur, vamos a reconocer los aportes que hace Marcela Lagarde y que de alguna manera van a lograr darle un sentido a esto que he venido explicando. La diapositiva es de la doctora Raquel Huereca, que dio una conferencia precisamente durante la pandemia en un seminario de investigación con perspectiva de género que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional. Por eso hago el reconocimiento porque es importante tener en cuenta los aportes de las mujeres, ¿no? Aunque yo sea varón y yo esté compartiendo las ideas de estas colegas, tengo que reconocer todo el momento su aporte. Eso sería coherencia y vigilancia epistémica. Y además de un cuidado político necesario y suficiente, que tiene que estar en todos los espacios, sobre todo si yo soy varón y estoy citando, estoy haciendo un artículo, tengo que reconocer siempre el trabajo de las autoras, ¿no? Por eso nos parece grave que no se reconozcan los aportes de las autoras originales del pensamiento de tercer orden. Pero bueno, entonces, tres puntos importantes: la visibilización, ¿no? Demostrar la existencia de las mujeres y la interseccionalidad, y que en ese momento estos aportes son fundamentales para poder dar cuenta de los sujetos. Es decir, cambiamos las metafísicas, donde no nombraban los acontecimientos históricos, no nombran los cuerpos que narran los cuerpos que escriben, sino que solamente son una serie de ideas abstractas que se buscan implementar alrededor del tiempo, es decir, comete una serie de anacronismos, por eso se busca hacer una metafísica que pueda de alguna manera aspirar a ser una ley natural, como por ejemplo pues la ley de la gravedad, ¿no? Que es anacrónica, la gravedad va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos dejamos ese tipo de aspiraciones y vemos la realidad concreta, ¿no? Hay que visibilizar, porque lamentablemente
hay una condición en la cual precisamente cuando analizamos textos vemos cómo se despojan, a las mujeres de sus aportes, ¿no? Por principios androcéntricos. Ujú. Y por eso estamos siempre haciendo una crítica cuando leemos a algún autor o alguna autora de cualquier tipo de literatura sobre cuáles son sus, pues ahora sí, sus principios, desde dónde está mirando, por qué no nombra a las autoras. Ya le pasó precisamente a Boaventura de Sousa Santos, que robó el término de capitalismo gore de precisamente la filósofa mexicana Sayac Valencia. ¿No? Y es importantísimo señalar ese tipo de cosas. Estamos visibilizando cómo estos supuestos grandes autores roban, información, roban conceptos de autores, ¿no? Entonces es importantísimo. Segundo punto, la desnaturalización. Si bien la teoría general de los sistemas, vamos a hacer como este símil, plantea una serie de principios basados en la biología, porque Ludwig von Bertalanffy es un biólogo, ¿no? Que quiere implementar y demostrar matemáticamente que hay principios naturales y que estos tienen una aspiración a a una metafísica, ¿no? En tanto que se puede aplicar anacrónicamente sus principios en cualquier momento de la vida. Bueno, pues vamos a ver que precisamente esa desnaturalización nos va a decir, a ver, no todo grupo familiar, no todo sistema familiar es un grupo natural, no es un grupo artificial. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Por eso nos llevamos a sospechar de de los supuestos constitutivos de hombres y mujeres, ¿no? Suponer que precisamente incluso que una familia está configurada de esto que le llaman familia natural. Ujú. Bueno, entonces tenemos que ser críticos y críticas ante eso, ¿no? Porque no es un proceso ajeno, es un proceso totalmente social y es histórico, ¿no? Por eso estoy situando nuevamente todos sus acontecimientos y coyunturas políticas que van a influir bastante tanto para comprender la configuración de la modernidad y la configuración de la posmodernidad, porque la modernidad precisamente se establece desde estas grandes narrativas, ¿no? Este proyecto civilizatorio, según Bruno Latour, y que también pudiéramos situar a este Bolívar Echeverría cuando nos dice que en México particularmente ha llegado la americanización de la modernidad, porque todo lo que consumimos a nivel de desarrollo científico viene de Estados Unidos. De ahí que terapia familiar, sus fundadores trajeran estos modelos de otros países, particularmente de América del Norte. Ujú. Entonces, eso es la americanización de la modernidad. Ujú. Entonces, cuando hacemos estos proyectos de historización, tenemos que averiguar cómo ha ido cambiando la concepción misma de la ciencia y la misma concepción de la, ¿cómo se llama?, de la tecnología. ¿No? Tenemos que reconstruir la formación de estas mentalidades, de cómo estamos implementando, que terapia familiar tiene padres fundadores, principalmente hombres. ¿Dónde están las mujeres? Y luego, si son mujeres, ¿son aliadas de los feminismos o simplemente son precisamente lo que decía esta Simone de Beauvoir? ¿No? Que hay infiltradas dentro de los movimientos masculinistas, por ejemplo, ¿no? Que siguen reproduciendo esta idea de que el varón tiene la última palabra, el varón tiene mayor conocimiento que las mujeres, hay un padre fundador, o sea, nuevamente que reproducen dentro de este esquema cis heteropatriarcal, ¿no? Racista. Ahora, parte de lo que también retomamos es a Norma Blázquez-Graf con estos elementos de los cuales nos va a plantear que la ciencia ha reproducido dentro también de sus tecnologías pues un pensamiento binario dicotómico, ¿no? Cultura versus naturaleza, donde precisamente de alguna manera pudiéramos citar la obra de Judith Butler cuando precisamente está tratando de analizar en su tesis doctoral pues los principios del amo y el esclavo, precisamente de Hegel, ¿no? Donde precisamente él menciona que la historia se configura a través de la diferencia entre hombre y esclavo, donde el hombre es el que hace la historia a través de las batallas y aquel que teme por su vida es quien se somete y es el esclavo, ¿no? En este caso, cuando ella lo traduce, lo va como elaborando un poco más, va tocando una serie de elementos que pueden suponer que en una vida familiar la esclava es la mujer en tanto teme por su vida. Y estas interpretaciones ya muy marxistas
la retomarán otras feministas, ¿no? Entre ellas particularmente las radicales, ¿no? Una de las más reconocidas es esta Catherine McKinnon, que precisamente hablaría de este espacio doméstico también como un espacio de esclavitud, cosa que no se separa de la obra de Marcela Lagarde al hablar precisamente de los cautiverios, ¿no? Entonces, bueno, vemos la parte de la cultura que se le asocia más al varón, la naturaleza a las mujeres por su capacidad biológica de concebir vida, ¿no? Que la razón está representada por el varón, la emoción por totalmente las mujeres, ¿no? El hombre es igual al humano y la mujer es igual a la naturaleza, mente, cuerpo, heterosexual, homosexual, ¿no? Entonces vemos precisamente que estas dicotomías dentro de la ciencia han estado presentes todo este tiempo, ¿no? Incluso en algún momento en la clase les mencionaba que cuando se había estudiado a estos grupos familiares y que por parte de Gregory Bateson, y aunque decían que él no tenía el interés de reproducir un modelo de la madre esquizofrenógena, como lo que había hecho esta psicoanalista Frida From Richmond, todos sus ejemplos estaban basados en familias cis heterosexuales, donde la madre de alguna manera construía el contexto comunicacional y relacional de confusiones. Todos sus ejemplos estaban planteados en femenino, en el espacio doméstico, y con un varón que padecía precisamente algo parecido a esquizofrenia. Y pongo parecido porque el diagnóstico que se había dado a los participantes, pues considero que históricamente era el erróneo, porque en ese momento se utilizaba el DSM-3, en el cual no tenía tipificado el estrés postraumático. El estrés postraumático aparecería hasta el DSM-4. Y en ese sentido, el estrés postraumático, uno de los elementos, tiene que ver con estos delirios, ¿no? Estas manifestaciones que sí se podían considerar casi psicóticas, y digo casi porque tenían más bien un reflejo del trauma por una exposición ante un riesgo de perder la vida. Y entonces, como eran veteranos de guerra y que estuvieron expuestos a una serie de condiciones que podrían alterar totalmente el sistema nervioso, bueno, estas personas cuando llegaban a sus hogares, pues presentaban una serie de alucinaciones, una serie de manifestaciones que están más relacionadas con un estrés postraumático que una situación esquizofrénica. Luego entonces, como Gregory Bateson estaba interesado primero siendo etólogo, trabajando con con nutrias, ¿no? Y viendo sus procesos de comunicación para la diferenciación entre juego y ataque, pues él empieza a ver que hay una serie de significados en digamos, en esta simbolización lingüística, ¿no? En el cual esas distinciones tendrían que ver con canales de comunicación, con una forma de interpretación del mismo, y que los dobles mensajes pudieran precisamente traer una serie de experiencias relacionadas con la psicosis, ¿no? Sin embargo, ahí precisamente en un análisis de la ciencia, las categorías no estuvieron bien implementadas, ¿no? Tal vez en la época sí, porque no existía el tratamiento contra precisamente, bueno, no contra, sino que para un tratamiento para personas que vivieran estrés postraumático, no existía. Se pensaba que era esquizofrenia, y entonces al momento que está haciendo toda esta investigación nos está mostrando resultados de la época que son particulares a un momento histórico específico y no pueden llegar a ser anacrónicos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la lectura de estos elementos, ¿no? Norma Blasquez Graf elaboró esta diapositiva, que igual la compartió en el mismo seminario de investigación con perspectiva de género que impartió el Instituto Politécnico Nacional, donde nos habla que hay diferentes y diversos, ¿cómo se llama? Campos de estudio del feminismo, y que no son un campo de estudio unificado, sino que se distingue por la gran diversidad de necesidades de las cuales se están dando respuesta, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta todas estas situaciones para poder también describir dónde nos estamos planteando. En el caso particular del pensamiento de tercer orden, el planteamiento es de un feminismo liberal, el cual dialoga con las estructuras en lo que logra eliminarlas, y en este diálogo precisamente retoma todos estos elementos de visibilización, de historización y evidentemente de una propuesta, no de una propuesta normativa. ¿Qué quiere decir con una propuesta normativa? Que busque y aspire a la construcción de leyes,
no aspira a la metafísica, no aspira a crear una condición universal. Lo único universal, podrían decirse, son derechos humanos y hasta esos son muy particulares en cada situación, ¿no? También otra de nuestras autoras es Raquel Huereca, con quien, pues precisamente en estas mismas clases, en estos seminarios, pues hemos retomado algunos principios que ella ha compartido. Esta diapositiva es de ella, ¿no? Que la presentó precisamente en este mismo seminario. Ahí se ve ella misma dentro del Zoom. Y que solamente voy a detallar esta parte del androcentrismo, la parte de la insensibilidad del género y del doble estándar, ¿no? Donde precisamente tenemos que reconocer que hay una sobregeneralización de resultados, la construcción de las mujeres como sujetas pasivas, y de hecho eso se ve mucho en estudios antiguos de la sexualidad, donde uno de los sesgos era de que en tanto que no se podía tener estudios de laboratorio, por así decirlo, con todas las variables controladas, donde se pudiera tener a una familia o a una pareja, ¿no? Interactuando, ¿no? Se retomaban principios, ¿no? Homologadores a partir de la ciencia básica del trabajo con animales para una aspiración precisamente explicativa con grupos humanos, ¿no? De animales humanos. Entonces eso vemos precisamente con estudios con animales, entre ellos los homínidos, los primates, donde tenemos por lo menos dos ejemplos muy claros, que en la sexología tradicional se había hecho todo un estudio etológico de cómo era el comportamiento sexual de los gorilas y que esa actitud que tenían precisamente los gorilas, ¿no? Al momento de estar copulando, pues era algo que iba a pasar también en el humano, en tanto que filogenéticamente se comparten una serie de cariotipos, ¿no? Muy similares y que filogenéticamente son los más cercanos al ser humano. Entonces se llegaban a conclusiones de que así es la conducta sexual, ¿no? De los primates, donde la changa, bueno, la simia, pues era pasiva y el macho pues era el activo, ¿no? Es como decir un ejemplo en psicología, pues los estudios que hacen de John Bowlby acerca precisamente del apego, ¿no? Donde hace todo un seguimiento filogenético para ir comprendiendo cómo son estas especies y en qué se parecen con lo humano, ¿no? Entonces, en este elemento vemos una ginopia, la cual tiene que ver con la diferencia que existe entre fuentes de varones y fuentes de mujeres utilizadas en las investigaciones, ¿no? Y nuevamente, retomando el estudio que les había, bueno, ni es estudio, es un libro, donde de 250 cuartillas solamente se cite a las autoras originales dos veces, es parte de una ginopia, ¿no? Donde dice no es necesario andarla citando demasiado, ¿no? Entonces es un problema que se conecta con el androcentrismo, ¿no? Que es el mantenimiento de los intereses de los hombres sobre el de las mujeres. ¿Cuál es el interés? Pues de visibilizar el trabajo de las mujeres, visibilizar el trabajo de las autoras originales. Por eso es grave el asunto, ¿no? Entonces, claro que es un acto de androcentrismo dentro de no solamente ese texto, sino de muchos otros. Bueno, tenemos a la doctora Teresa Ordórica Sancristán, que precisamente presenta dentro de sus líneas de investigación, bueno, esta parte de la sociología feminista de la salud mental, de la cual vamos a coincidir con varios puntos, ¿no? Las mujeres como centro de la investigación. Aquí igual no tanto como la categoría mujer, que la podríamos debatir ontológicamente con diversos feminismos, ¿no? Porque, por ejemplo, un feminismo radical, lesbo radical, que podríamos recordar aquí, el que ha sido convocado por Monique Wittig, donde dice que las mujeres lesbianas no son mujeres, son lesbianas en tanto que no obedecen a esa descripción ontológica de que la mujer obedece a un deseo heterosexual por un varón. Y como las lesbianas no tienen esa composición, esa descripción ontológica, entonces las lesbianas no son mujeres, ¿no? Son otra categoría sexual. Y me parece bien interesante, ¿no? Porque también lo podríamos ver con las mujeres transexuales, ¿no? Que podrían discutir totalmente esas ontológicas, ¿no? O esas ideas de ontología, ¿no? Procesos sociales, prácticas médicas y de salud mental, ahí coincidimos un montón, donde precisamente justo estamos haciendo el análisis de datos acerca de
cuántos pacientes hemos recibido desde el 2021 hasta el 2024, cuántos han atendido, cuántos han llegado a la consulta, principalmente son mujeres, con qué interseccionalidades, cuánto han durado dentro de las sesiones. Entonces, esos como datos son relevantes, son súper importantes para preguntarnos cómo las prácticas dentro de la misma salud mental propician que las personas se mantengan en el tratamiento o que también podríamos discutir las tecnologías, porque en el caso de la clínica, como es una clínica virtual en la que estamos trabajando, pues probablemente las tecnologías y el acceso al Internet pueda ser un gran dilema, un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, la relación entre procesos sociales y etiología de los padecimientos mentales, y eso tiene que ver muchísimo y está en conexión continua con las interseccionalidades, ¿no? Por procesos sociales podemos hablar de discriminación, discriminación hacia las mujeres, discriminación sexista, discriminación hacia las diversidades sexodiversas, diversidades raciales, entre otras, ¿no? Y que pueden de alguna manera fomentar una serie de padecimientos mentales, entre ellos precisamente por eso el autor Ian Meyer de la Universidad de California tiene esta propuesta acerca del estrés de las minorías, ¿no? También del análisis de las experiencias de los individuos desde su propio sufrimiento. Y aquí es bien importante, ¿no? Retomar esta idea de que cuando vemos interseccionalidad nos ayuda a comprender cómo es la manifestación del sufrimiento en cada uno de los individuos por esas condiciones en las que viven, ¿no? Entonces, estos procesos sociales, pues evidentemente se ven influidos, o sea, es un ejemplo de los sistemas, ¿no? Porque se estudia el género, las interseccionalidades y su influencia en las concepciones de salud y enfermedad, así como los estereotipos de género en la salud de las mujeres y cuerpos feminizados a lo largo de la historia. Es una práctica dominada por varones cis heterosexuales blancos, americanos o europeos. Por eso nos inquieta bastante cuando vemos que una obra reproduce estos estándares, ¿no? También otro elemento importante aquí es la práctica dominada por varones, ¿no? La cual nos estaría diciendo que tenemos varias cosas allí que nos tiene que preocupar, ¿no? El control sobre los cuerpos, las mentes y las mujeres, ¿no? En estos cuerpos feminizados. Ya llegando particularmente a lo que se enseña en terapia familiar, sobre todo en epistemología, pues lo más básico, que tienen que ver con estos grandes pilares, ¿no? La teoría general de los sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la comunicación humana. Aunque hay quienes se posicionan a favor de decir es que la teoría cibernética es la que debe de reconocerse porque es la que habla de los procesos relacionales y evidentemente es la que carga más con una interpretación relativista cultural, que voy a discutirlo eso un poquito más adelante, pues evidentemente hay que hacer una serie de distinciones, sobre todo para quienes se están acercando a este campo, ¿no? Que la teoría general de los sistemas, como ya lo dije, el autor original es no, perdón, Ludwig von Bertalanffy, y que él en esta obra de 1943, o sea, ya en 20 años va a tener 100 años esta obra, entonces hay que tener con muchísimo cuidado y también respeto de la evolución que ha tenido esta obra, porque evidentemente tendríamos que conocer el recorrido de cómo inicia desde la parte de la biología como una interpretación metafísica y cómo ésta se va acercando cada vez más a los estudios sociales. Entre ellos podríamos ver a Talcott Parsons con su propuesta de los sistemas estructurales y los sistemas precisamente funcionales, y que lo retoma de la obra de Bertalanffy, de la biología, para traerlo precisamente al campo de la sociología. Luego entonces él va a tener un alumno, me parece que todavía sigue con vida, que es Niklas Luhmann, y que Niklas Luhmann ahora va a estar hablando precisamente de de estos sistemas autopoyéticos, ¿no? Que se mantienen a sí mismos, ¿no? Y que también tienen todo este componente cibernético, pero ahorita voy a ir haciendo los matices. Entonces, Norbert Wiener nos va a hablar que la teoría general de los sistemas tiene los siguientes elementos, ¿no? A diferencia de la propuesta de los conjuntos, como una propuesta matemática y de agrupación que tiene precisamente Luhmann, no, Niklas Luhmann, no, Ben Euler, va a decir que un sistema en efecto es un conjunto, pero que al interior tiene un orden, una organización, una integración, ¿no? Una interacción
y que va a distinguirse de varias cosas, ¿no? Orden, hay una jerarquía. Ujú. Y esta jerarquía tiene una serie de funciones, por eso tiene una organización. Y evidentemente esta organización no está hablando de una interacción. Y esta interacción es clara con sus integrantes, por lo tanto, nos dice quiénes son los que pertenecen a ese mismo grupo. Entonces, por eso yo puedo preguntarme quiénes pertenecen a la familia, quiénes no, quiénes están dentro, quiénes están afuera, cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles. El problema acá es de que cuando hay esta categoría de orden, señala que precisamente hay una jerarquía, ujú, que hay un poder de mando. Y si vemos que este poder de mando tiene una particularidad cultural en el que el poder de mando está distribuido principalmente para un varón adulto de 30 años en adelante, cis, heterosexual. Entonces estamos hablando del patriarcado. Y cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando del pater familia. Es decir, que en el derecho romano se consideraba al patriarca como aquel varón que tiene la capacidad de mandar sobre los otros porque posee una serie de virtudes, y ahí me voy totalmente a la teoría de las virtudes que establece Aristóteles, ¿no? Una virtud que tiene que ver con esas cualidades que distinguían a los hombres, ¿no? Sobre todo a los hombres de clases sociales muy particulares, ¿no? Y entonces estas virtudes eran las que le podían conceder el derecho de decidir sobre los demás. Entonces, regresando al campo, se podría decir que una virtud particular aquí, sobre todo a mitad del siglo XX, era la virtud de simplemente ser varón porque tiene el acceso económico, tiene una educación particular, puede tomar mejores decisiones racionales sobre las mujeres porque las mujeres son naturalmente emocionales, ¿no? Entonces tenemos todo este tipo de concepciones históricas que afectan totalmente a los sistemas humanos, ¿no? Y es curioso porque cuando pasamos a la teoría cibernética estamos hablando de una teoría de la información. Cibernética aparece por primera vez la palabra en el texto de Platón sobre la República, que tiene como significado el comando adecuado de un buen navío, una cosa así dice, ¿no? Lo que te está diciendo es cómo precisamente hay en esta interpretación ya moderna de mitades del siglo XX, pues la interpretación podría tratarse o llevarse dentro del campo de la informática como el control de la información dentro de sistemas complejos. Un sistema complejo es aquel que está interconectado entre los temas más pequeños a sistemas más amplios, ¿no? Un poco como lo que establece este señor, no sé si me acuerdo muy bien que es Brenner, ¿no? Que es como de los sistemas ecológicos. No estoy muy de acuerdo con sus posturas porque están muy, pausterizadas, ¿no? O sea, que no tienen precisamente como un posicionamiento político, que no te explica cómo funcionan eso, simplemente te dice que hay un montón de sistemas ahí que se interconectan, que si hay una jerarquía, y nuevamente obedece a un principio metafísico organizador. Ujú. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado, porque la conversión que hacemos de pensamiento tercer orden es dejar una metafísica de los sistemas generales, ¿no? De los isomorfismos, para pasar al sistema sexo-género como un orden simbólico a nivel de lo social, citando precisamente a Gail Rubin en este texto que se llama precisamente am, tráfico de mujeres hacia una economía del sexo, donde discute este tipo de categorías con precisamente Claude Lévi-Strauss, un antropólogo estructuralista importante de la época, que decía que en tanto que era un sistema o un grupo humano, se tendrían que reconocer sus usos y costumbres, incluso aquellos en los que se visibilizara la venta de niñas, el intercambio de niñas, el abuso sexual, entre otros, porque pertenecería a sus usos y sus costumbres. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera estaba relativizando la actividad humana para el reconocimiento de los grupos. Y si bien es cierto que cada grupo indígena, cada grupo rural tiene que ser reconocido en dignidad humana, también están de alguna manera regulados ante la ley. Entonces van a haber prácticas que sí se tendrían que revisar y no podríamos dejarlas en un relativismo, no podríamos dejarlas en una condición de un respeto universal, ¿no? Porque la venta, la violencia, la violación no puede ser considerado como un uso y una costumbre. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque ahí nos separamos totalmente de todos los teóricos de teoría general de los sistemas para plantearnos
desde la teoría que plantea Gail Rubin con respecto al sistema sexogénero como un sistema organizador que no puede ser metafísico, sino que es totalmente ontológico, y en tanto ontológico reconocemos los derechos de los individuos porque están materializados en sus cuerpos y evidentemente en este reconocimiento jurídico de su existencia. Por lo tanto, no pueden haber principios universalizadores que maltraten a niñas, niños, adolescentes, que maltraten a otro tipo de razas, que maltraten precisamente a diversidades sexuales. Entonces no hay cabida para ello. Ujú. Entrando a la teoría cibernética, regreso a esta idea de cibernética, tiene que ver con el control de la información. Podemos ver precisamente que hay una cibernética de primer orden y una cibernética de segundo orden, ¿no? Donde hay un agente externo que regula el sistema, y el cibernética de segundo orden es de que hay un ajuste interno y que se regula a sí mismo dentro del sistema. Y cuando hablamos de segundo orden, precisamente hacemos guiño, guiño al pensamiento primer orden y segundo orden de las épocas, tanto de mitades del siglo XX como finales de los ochentas, y así precisamente podremos llegar al pensamiento tercer orden, una cibernética de tercer orden que incluye todos los factores políticos, sociales, no solamente de regulación interna. Ujú, ya lo veríamos poco a poco. Y luego la teoría de la comunicación humana, que precisamente hay una anécdota que me gusta mucho recordar, que tiene que ver con que primero, teoría de la comunicación humana de Paul Václavic y otros autores como Don Jackson, fueron alumnos o realmente conocidos, trabajadores, voluntarios, investigadores que van de la mano con Gregory Bateson. Gregory Bateson, al momento de estar estudiando eh, este, etológicamente la comunicación entre las nutrias, e irlo trabajando de este modelo animal humano para traerlo para estudiar la comunicación entre los humanos, pero particularmente aquellos veteranos de guerra que se vieron afectados psicológicamente por las condiciones inhumanas de la misma guerra, pues trata de ir planteando precisamente una teoría, la teoría del doble vínculo, ¿no? Que curiosamente en algunos grupos de terapia familiar le decimos la teoría del doble vinculero, por estas particularidades, ¿no? Que básicamente te está hablando de una condición de mensajes que son dos mensajes donde el primero es una negativa y el segundo contradice al anterior. Tercero, la imposibilidad de comunicar la duda y la sospecha ante la incoherencia entre los dos mensajes opuestos, y no solamente eso, sino que la vivencia de sentirse atrapado. Ujú. Y entonces uno podría decir, pareciera que esas propuestas nuevamente no tienen género porque pues no ilustran a sujetos particulares, pero en sus ejemplos se materializa un poco el sexismo, entonces por eso tendríamos que tener muchísimo cuidado con ello. Bueno, la teoría del doble vínculo se reinterpreta por Paul Václavic y Don Jackson, y retoman primero la idea del juego, no como una actividad lúdica, sino que precisamente la teoría de los juegos, ¿no? De Russell, que planteaba precisamente una serie de condiciones, ¿no? Que tenemos precisamente un escenario, tenemos una serie de reglas, una serie de participantes y una serie de movidas. En ese sentido, se pudieran entender muchísimas particularidades, entre ellos parte de estos juegos, podríamos decir los juegos suma cero, ¿no? Donde precisamente se termina el juego cuando uno de los dos jugadores acorrala a su enemigo a tal grado de quedarse en una condición de cero. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez te trae un tablero, que es el contexto, por así decirlo. Ese tablero tiene reglas, tiene participantes y cada participante tiene movimientos. Y tú tienes que elaborar una estrategia para acorralar a tu adversario a llegar pues precisamente a cero unidades, ¿no? Y quien llegue a cero, pues precisamente pierde y el otro gana. Eso es un juego suma cero. Y el otro, que podría ser otro gran ejemplo, que es el dilema del prisionero, que tú tienes que tener nuevamente un contexto de que tienes a dos cómplices de los cuales internamente se están protegiendo, y que tú tienes que hacer que, digamos, el rival más débil, ¿no? Por citar este programa de televisión, tienes que acorralar al rival más débil para que delate al otro.
Ujú. Entonces, nuevamente, son condiciones y que vienen de teorías matemáticas. En ese sentido, pues Paul Watzlawick tratan de ampliar la teoría del doble vínculo y elaboran una serie de premisas, ¿no? Que nos ayudarían a entender cómo es la comunicación humana. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado porque no aspiramos a una, nuevamente a metafísicas, sino a ontologías, ¿no? A interseccionalidades. Y entonces estas reglas o estos condicionales, pues nos estarían hablando de lo siguiente. Primero, toda conducta es comunicación, por lo tanto, nunca dejamos de comunicar, hasta los silencios comunican. Cuando hacemos una interpretación de este tipo de principios, vamos a retomar lo que nos plantean estas autoras con Doing Gender, que lamentablemente no recuerdo sus nombres en este preciso momento, pero por Doing Gender lo que nos están diciendo es de que hay actos de género que no necesariamente tienes tú que verbalmente nombrarlos. Es decir, si yo hago esto es porque soy hombre, ¿no? Si yo me peino así es porque soy hombre. O sea, no es necesario que yo lo esté nombrando todo el tiempo. Simplemente con el hecho de hacerlo ya simboliza, ya el espectador, el oyente, inmediatamente ubica el mensaje y dice, claro, a este lo tengo que tratar como hombre porque me está dando el indicativo de masculinidad. Claro, habrán otros que sí es necesario que sientan la necesidad de decir, es que porque soy hombre, ¿no? Pero bueno, ya son condiciones que estaríamos ahí tratando. Entonces, por eso toda conducta es comunicación. Por lo tanto, siempre estamos comunicando y ahí agregaría, la autora se llama Candace Wells, agregaría, todo el tiempo estamos comunicando género. Ujú. Segunda premisa, hay conducta tanto simétrica como complementaria, es decir, los hombres tendemos más a la simetría por los, digamos, continuos conflictos o competencia que estamos estableciendo entre nosotros, o tal vez también hay parejas, tanto del mismo sexo como heterosexuales, que viven así, que tal vez son académicos, que tal vez ambos tienen el mismo nivel educativo y entonces van así, ¿no? Como en una competencia, pero es una competencia, podría decirse sana, ¿no? O elementos complementarios que podríamos ahí situar la división sexual del trabajo, donde uno tiene un trabajo reconocido a nivel de lo público y además tiene dinero que corresponde a su trabajo, o esperemos que así pase, y las mujeres no. Entonces, la complementariedad y la simetría están en función también del orden de género. Ujú. Esta comunicación es analógica y es digital, es decir, es verbal y no verbal, donde precisamente a los varones se nos ha educado más para utilizar la comunicación verbal y que a las mujeres lo no verbal. Sin embargo, las diversidades sexuales vendrían a romper con este como estereotipo porque habría un trastocamiento de ese tipo de reglas, donde hay varones cis homosexuales que comunican a través de lo no verbal y tal vez hay mujeres cis homosexuales que son más verbales, ¿no? Que son más directas, más dentro de ese campo, ¿no? También la idea aspiracional de una metacomunicación, es decir, hablar de lo hablado, es decir, poder traducir, descifrar lo que sucedió en algún momento. Y eso pasa cuando vemos en terapia de pareja que es necesario decir, oye, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué quisiste hacer con tal cosa? ¿No? Entonces van a aparecer todos esos elementos, ¿no? Otro punto importantísimo, ya hablamos, es verbal, no verbal, la puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? Cómo se fue desarrollando. Y es por eso que incluso en línea hay la posibilidad de que hablemos con las personas y que veamos cómo es un poco este pimponeo, ¿no? Dentro de su comunicación. Todos estos elementos van a ir configurando los principios tanto básicos, pero si se dan cuenta, a cada uno le he estado metiendo como los cambios epistemológicos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de teoría general de los sistemas, lo pasamos precisamente a lo que es el sistema sexo-género de Gil Rubin. En vez de utilizar la teoría tradicional cibernética de primer orden, segundo orden, estamos utilizando la de tercer orden, que habla de los sistemas. Pues tenemos todas estas teorías como la de Susan Moller-Hawking,
que se opone al relativismo cultural y entonces implementamos lo que dice Susan Moller-Okin con Gail Rubin para precisamente decir la configuración cibernética que estamos hablando es aquella que plantea un pensamiento tercer orden, es decir, ¿cuáles son los sistemas de los sistemas? Pues los sistemas jurídicos legales, donde ponen un freno al relativismo cultural, que si bien la terapia, todos los movimientos de terapia, tienen un componente del relativismo cultural que busca la comprensión absoluta del mundo interior. Y es cierto, yo en terapia lo he vivido, con colegas terapeutas también lo he vivido y lo he sentido y se siente bien, ¿no? Es algo que necesitamos dentro de la terapia, el relativismo cultural, porque defiende a los individuos, a sus creencias. Pero lo que no vamos a defender, y es ahí lo que dice Susan Moller-Okin, no vamos a permitir que por una premisa cultural vamos a pasar de largo las violencias. De ahí que en el taller bueno, en esta conferencia que tuve la oportunidad de dar sobre interseccionalidad, pues estaba mencionando la objeción de ciencia, objeción de conciencia, entre otras diversas varias, ¿no? Yo creo que hasta aquí me quedaría de la sesión del día de hoy, donde hablamos de varias cosas que me parecen esenciales, fundamentales para argumentar, ¿no? Por qué nuestro pensamiento de tercer orden no se parece a lo que se escribió en ese texto, ¿no? Por este autor de Guadalajara y cómo de alguna manera nuestros principios están más enfocados a la interseccionalidad, a las epistemologías del sur, al reconocimiento del aporte de las mujeres, y de ahí que continuamente voy a estar haciendo referencia a las autoras originales, porque sus aportes son muy valiosos, ¿no? Ya en la siguiente sesión veríamos un poco la obra de Branford Kinney, con quien de verdad no tengo el agrado de leer mucho de su propuesta. No, déjenme corrijo, no es de que no tenga el agrado de leer, más bien no me pareció agradable leer su propuesta, que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuevamente trae una postura relativista cultural donde no toma en cuenta las condiciones interseccionales y tendríamos que debatir eso, eh, digamos, con mayor puntualidad. Sin embargo, hasta aquí me voy a quedar. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bye bye.